Hola chicos, hoy vamos a hablar de algo súper importante en nuestro camino con Jesús, el pecado. Y también de dos palabras claves que nos ayudan muchísimo, arrepentimiento y conversión. Y como siempre, antes de empezar a fondo, vamos a poner este momento en manos de Dios con una oración. Repitan conmigo desde su corazón. Jesús amado, quiero hacer siempre el bien. Ayúdame a reconocer cuando me equivoco, a pedir perdón de corazón y a elegir siempre el camino del amor. Amén. Muy bien. Miren todo lo que vamos a descubrir hoy. Primero, ¿qué es el pecado? La pregunta clave. Luego hablaremos del pecado original, esa historia tan importante del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 24. Conoceremos los tipos de pecado, su significado y algunos ejemplos para que quede súper claro. También veremos las consecuencias del pecado, lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Pero no se preocupen, porque también hablaremos del arrepentimiento, ese paso para reconocer nuestros errores, y de la conversión, el cambio de corazón para volver a Dios. Y cerraremos con broche de oro hablando de el regalo maravilloso del sacramento de la reconciliación. ¿Qué es el pecado? Buena pregunta. Pues miren chicos, el pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Puede ser decir, hacer, pensar o desear algo que va contra los mandamientos de la ley de Dios o de nuestra Iglesia. Ojo, también es pecado faltar al cumplimiento del propio deber, como nuestras tareas o responsabilidades, y a nuestras obligaciones particulares. Es importante recordar esto. El pecado es siempre una ofensa a Dios. Es como decirle no a su amor, como darle la espalda. En palabras más sencillas, el pecado es cuando desobedecemos a Dios, haciendo algo que sabemos en nuestro corazón que está mal. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Pues el pecado nos aleja de Dios, y eso nos pone tristes. Además, nos hace daño a nosotros y a los demás. Por eso es tan importante entenderlo y evitarlo. Y para profundizar, pueden buscar en su Biblia la cita de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Jesús nos enseña mucho ahí. Les invito a que lean, en familia, la siguiente cita bíblica. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 24, donde hablan del pecado original. Aquí les cuento un pequeño resumen. El pecado original es el que heredamos. ¿Por qué? Exacto, por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No es un pecado que nosotros hicimos, sino uno con el que nacemos, como una herencia triste. Pero la mejor noticia, este pecado es borrado con el sacramento del bautismo. Sí, el bautismo nos limpia de ese pecado original, nos hace hijos amados de Dios y parte de la Iglesia. Por eso es tan importante. ¿Y dónde tiene su raíz, su origen, el pecado original? Tiene su raíz en esa tentación del hombre de construir el mundo sin Dios, como si no lo necesitáramos. Y este pecado original, esa inclinación al mal que todos sentimos a veces, está presente en cada persona, familia y sociedad desde que nacemos. Nos afecta a todos, por eso necesitamos tanto a Jesús. Muy bien, ahora que entendemos el pecado original, vamos a ver los tipos de pecado que podemos cometer nosotros en nuestra vida. Primero, está el pecado venial. Este es como un error pequeño que debilita nuestra amistad con Dios, pero no la rompe del todo, como una raspadita. Luego está el pecado mortal. Este es más serio, mucho más. Es un pecado grave que nos aleja de Dios, rompe nuestra conexión de amistad y amor con Él. Es como una herida profunda. Y finalmente, los pecados capitales. Ojo con estos, nos llevan a cometer otros pecados y también nos alejan de Dios. Son como raíces de donde crecen otras plantas malas. Vamos a ver cada uno con más detalle para entenderlos bien. Hablemos un poquito más del pecado venial. Como dijimos, es un error pequeño. ¿Qué hace? Debilita nuestra amistad con Dios, pero atención, no la rompe por completo. Es como una pequeña discusión con un amigo, nos distancia un poquito, nos enfría, pero seguimos siendo amigos. ¿Y se puede arreglar? Claro que sí.
Dios es pura misericordia. Este pecado puede ser humanamente reparado por la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues habiéndose arrepentido de él, sintiéndolo de corazón, pidiendo perdón, con un acto de contrición. Y un dato súper útil para nuestra vida. El acto penitencial, esa oración que rezamos todos juntos al inicio de la misa, el yo confieso, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ese momento perdona los pecados veniales si estamos arrepentidos. Qué bueno es Dios que nos da tantas oportunidades para limpiar nuestro corazón y volver a Él. Para que quede más claro todavía, veamos algunos ejemplos de pecado venial. Quizás reconozcan algunos en nuestro día a día, a estar atentos para evitarlos. Decir pequeñas mentiras, esas que a veces parecen inofensivas pero no lo son. Responder con grosería o falta de respeto a nuestros papás, maestros o amigos. Pelear con hermanos o amigos por cosas sin importancia. ¿Les suena? Hay que buscar la paz. No compartir, ser egoísta con nuestras cosas, juguetes o tiempo. No ayudar cuando nos lo piden. Hacernos los despistados. Hablar mal de alguien sin intención de hacerle daño grave. Criticar por detrás. Eso daña. Y también la desobediencia a cosas pequeñas, las rabietas cuando no conseguimos lo que queremos, y el mal genio. Todas estas cositas, aunque parezcan pequeñas, debilitan nuestra amistad con Dios y con los demás. Pidamos ayuda a Jesús para vencerlas. Ahora, con seriedad, hablemos del pecado mortal. Este, chicos, es un asunto muy grave. ¿Qué es? Es la violación de los mandamientos de Dios, pero ojo, no de cualquier manera. Para que un pecado sea mortal, tienen que darse 3 condiciones al mismo tiempo. 1. Que se haga con pleno conocimiento, sabiendo perfectamente que es algo muy malo y que ofende gravemente a Dios. 2. Con pleno consentimiento, queriendo hacerlo libremente eligiéndolo. 3. Y con plena libertad, pudiendo elegir no hacerlo sin que nadie te obligue totalmente. Es una decisión consciente y grave contra el amor de Dios. Por eso decimos que es un pecado grave, que nos aleja de Dios. Este sí rompe nuestra amistad con Él, nos corta la conexión de la gracia. Es como si apagáramos la luz de Dios en nuestra alma. Es tan grave que algunos de estos pecados también son juzgados por la ley terrenal. Son delitos ante la sociedad. Y es bueno saber que hay diferentes grados de pecado mortal, dependiendo del daño que causa a los demás. No todos los pecados mortales son idénticos en su gravedad, pero todos, si no nos arrepentimos y confesamos, nos separan de la gracia y la amistad con Dios. Por eso necesitamos tanto la confesión para estos pecados. Veamos ahora algunos ejemplos de pecado mortal. Son cosas muy serias que debemos evitar a toda costa. No ir a misa los domingos. Si podemos ir y no tenemos un motivo grave, es faltar a la cita más importante con Jesús. Mentir gravemente con intención de hacer daño a alguien, arruinar su reputación o causarle un gran problema. Robar cosas de gran valor, no un lápiz, sino algo importante. El secuestro o el asesinato. Quitarle la vida o la libertad a alguien, terrible. Es un pecado gravísimo contra Dios, dueño de la vida. Decir palabras muy ofensivas contra Dios, que se llaman blasfemias. Insultar a Dios, a la Virgen o a los santos. No respetar a los padres de manera grave, como odiarlos, maltratarlos, abandonarlos gravemente. Hacer daño intencional a otra persona con palabras o acciones muy fuertes, buscando destruirla. Y también la violación, el aborto, que es quitar la vida a un bebé inocente antes de nacer, o el suicidio, atentar contra la propia vida que es un don de Dios. Todas estas son acciones muy graves que nos separan completamente de Dios y necesitan urgentemente el perdón que Jesús nos da en el sacramento de la reconciliación. Y llegamos a los pecados capitales, son la fuente o raíz de muchos otros pecados. Son los pecados que llevan a otros pecados y, por supuesto, nos alejan de Dios. Son como la puerta de entrada a muchos otros males. ¿Y saben qué?
La verdad es que todos los seres humanos tenemos tendencia a cometer estos pecados. Es parte de nuestra debilidad humana, herencia del pecado original. Nadie es perfecto, pero no todo está perdido. Tenemos armas para luchar. ¿Cuál es la mejor forma de vencer los pecados capitales? Luchando con la fuerza y la gracia de Dios. ¿Cómo? Practicando las virtudes opuestas. Combatimos el mal con el bien. Por ejemplo, contra la soberbia, orgullo, luchamos con la humildad. Contra la avaricia, no querer compartir, luchamos con la generosidad. Contra la ira, rabia, luchamos con la paciencia. Y así con todos. Podemos vencerlos con la ayuda de Jesús y esforzándonos cada día. Vamos a conocerlos uno por uno. Aquí tenemos los primeros 4 pecados capitales. La soberbia. ¿Qué es? Creer que somos mejores que los demás y no reconocer nuestras fallas. Sentirse el centro del universo, despreciar a los otros y no pedir perdón. La avaricia. Es querer tener muchas cosas materiales sin compartir con los demás. Acumular y acumular solo para uno mismo, amar el dinero más que a Dios o a las personas. La lujuria. Esto es usar mal el amor y no respetar el cuerpo, ni el nuestro ni el de los demás, como templo de Dios. Buscar el placer de forma desordenada y egoísta, sin verdadero amor ni respeto. El cuerpo es sagrado. La ira. Es perder el control por la rabia y hacer daño a otros con palabras feas, gritos o golpes. Explotar sin pensar en las consecuencias y herir a los demás. Pidamos a Dios que nos ayude a luchar contra estas tendencias. Seguimos con los últimos 3 pecados capitales. La gula. Es comer o beber en exceso, muchísimo, de forma descontrolada, sin pensar en los necesitados, en los que no tienen qué comer o beber. Vivir solo para el placer de la comida o la bebida. La envidia. Qué fea es. Es desear lo que tienen los demás, sus cosas, sus cualidades, su felicidad, y sentir tristeza por su felicidad o alegría por su desgracia. No alegrarse del bien ajeno, la pereza. Esta nos ataca a veces, sobre todo para las cosas buenas. Es no querer hacer el bien por falta de ganas. No cumplir con nuestros deberes, especialmente los espirituales, como rezar, ir a misa, o ayudar a los demás por flojera o desgano. Ya los conocemos. Ahora, a combatirlos con las virtudes contrarias y la ayuda de Dios. Hemos hablado mucho del pecado, pero ¿cuáles son sus consecuencias? ¿Qué pasa en nuestra vida y en nuestra alma cuando pecamos? Especialmente si es un pecado grave. Mucha atención. Primero, nos sentimos tristes y alejados de Dios. Es como si se apagara una luz dentro de nosotros, perdemos la paz. También nos cuesta amar a los demás. El pecado nos vuelve egoístas y nos encierra en nosotros mismos. Sentimos dolor en el corazón y en el alma. El pecado hiere, aunque a veces no nos demos cuenta al principio. Podemos imaginarlo así. Es como una mancha en nuestro corazón que solo Dios puede limpiar. Nos ensucia por dentro y nos quita la belleza que Dios nos dio. Además, causa una ruptura de la relación consigo mismo y con los demás. Nos sentimos mal con nosotros mismos y nos peleamos más fácil con los otros. Y lo más grave, especialmente con el pecado mortal, es que se pierde la gracia santificante, ese regalo precioso de la vida de Dios en nuestra alma, la amistad íntima con Él. Pero, atención, miren lo que dice abajo en letras grandes, la mejor noticia de todas. Todo pecado puede ser perdonado si el pecador se arrepiente. ¡Sí! No importa qué tan grande sea el pecado, el amor y el perdón de Jesús son infinitamente más grandes. Siempre hay esperanza con Jesús. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Y aquí viene la llave para recibir ese perdón. El arrepentimiento. ¿Qué es esta palabra tan importante? Es súper necesaria, pues es reconocer que hemos hecho algo mal y sentir dolor por ello. Darnos cuenta de nuestro error y decir desde el corazón, «Ups, me equivoqué, ofendí a Dios que tanto me ama y quizás hice daño a otros. Lo siento de verdad». No es solo sentir vergüenza,
Es sentir dolor por haber fallado al amor. ¿Y para qué sirve arrepentirse? Para mucho. Nos ayuda a cambiar y a no cometer el mismo error otra vez. Es el primer paso fundamental para mejorar y volver a empezar. Además, Dios quiere que digamos la verdad y seamos obedientes. A Dios le encanta un corazón sincero y humilde que reconoce su falta. Y algo clave, chicos, no debemos culpar a nadie de nuestros pecados. Recuerden a Adán y Eva. Debemos ser valientes y responsables. Yo lo hice, yo me equivoqué. Necesito el perdón de Dios. Eso es humildad y es lo que abre la puerta al perdón. Después del arrepentimiento sincero, viene la conversión. Otra palabra poderosa y llena de esperanza. ¿Qué significa? Es el cambio de corazón para volver a Dios y hacer el bien. Es dar la vuelta. Si íbamos por el camino equivocado del pecado, la conversión es girar 180 grados y decidir caminar por el camino de Jesús, el camino del amor y la obediencia. Es querer cambiar de vida de verdad. Y lo más maravilloso, lo más increíble es esto. Dios siempre nos espera con amor y nos perdona cuando nos arrepentimos. Siempre. No importa cuántas veces caigamos, si volvemos a Él arrepentidos. Una historia preciosa que nos enseña esto es la historia del hijo pródigo. Búsquenla en la Biblia con sus papás. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Les va a encantar y les enseñará muchísimo sobre el arrepentimiento, la conversión y el amor infinito de Dios Padre. Y llegamos al gran regalo que Jesús nos dejó para perdonar nuestros pecados después del bautismo, el sacramento de la reconciliación. También lo llamamos confesión. ¡Qué regalazo! ¿Qué es? Escuchen qué bonito. Es el regalo que Dios nos da para limpiar nuestro corazón y estar en paz con Él. Es como un súper baño para el alma que nos deja limpitos, renovados y súper felices por dentro, llenos de la gracia y la paz de Jesús. Y para recibir bien este regalo tan especial, hay unos pasos para una buena confesión. Son 5, muy importantes para prepararnos bien. Vamos a repasarlos. Examen de conciencia. ¿Qué es? Recordar nuestras faltas, pensar con calma y sinceridad en qué hemos ofendido a Dios desde la última confesión bien hecha. Arrepentimiento, ya lo vimos. Es sentirnos mal por haber pecado, que nos duela de verdad en el corazón por haber ofendido a Dios. También se llama dolor de corazón o contrición. Propósito de enmienda. Esto es clave. Es decidir mejorar. Hacer una promesa sincera a Jesús de que vamos a esforzarnos con su ayuda para no volver a cometer esos mismos pecados. Querer cambiar de verdad. Confesión. El momento de hablar con el sacerdote. Es decir, nuestros pecados al sacerdote, que en ese momento representa a Jesús y tiene el poder que Jesús le dio para perdonar en su nombre. Hay que decirlos todos los pecados mortales que recordemos, con humildad y confianza. Sin miedo, el sacerdote nos ayuda. Cumplir la penitencia. Es hacer lo que el sacerdote nos pida. Normalmente, rezar algunas oraciones o hacer una buena obra para demostrar nuestro amor a Dios, nuestra gratitud por su perdón y para reparar un poquito el desorden que causó nuestro pecado. Estos 5 pasos nos ayudan a recibir el perdón, la fuerza y la inmensa paz de Jesús en nuestro corazón. No tengan miedo de confesarse. Es un encuentro maravilloso con el amor de Dios. Y hemos llegado al final por hoy. Ha sido genial aprender juntos sobre el pecado, sí, pero sobre todo, sobre el arrepentimiento, la conversión y el perdón infinito y maravilloso de nuestro Dios. Recuerden siempre la frase preciosa que vemos en la imagen de Jesús misericordioso. Jesús, en ti confío. Repítanla muchas veces en su corazón. Confíen en Él siempre en las buenas y cuando se equivoquen. Él siempre está ahí para levantarnos. Que Dios te bendiga muchísimo a ti, a tus papás, a tus hermanos, a toda tu familia. Que su amor los llene siempre.